Buenos días a todos. Es un honor estar hoy aquí en una convención que simboliza tanto nuestra historia como nuestro futuro. Mi nombre es Dolors Campoamor, presidenta de la Organización Médica Colegial de 2124. Y no puedo evitar sentir una profunda gratitud hacia las generaciones que nos precedieron y que construyeron los cimientos de la medicina que hoy conocemos. La medicina en 2124 ha alcanzado avances asombrosos, especialmente en los campos de la genética y la medicina personalizada. Terapias como el CAR-T y la edición genética han cambiado nuestro enfoque. Ahora no solo tratamos enfermedades, sino que, en muchos casos, las prevenimos antes de que se manifiesten. Sin embargo, el poder intervenir en el genoma humano también plantea desafíos éticos complejos. Los médicos de nuestra era enfrentamos la pregunta constante de ¿hasta dónde debemos llegar y qué límites debemos respetar? Una reflexión que heredamos de nuestros antecesores. Y es precisamente con ese espíritu con el que hoy quiero invitar a este escenario a un hombre que representa la visión de su tiempo, el presidente de la Organización Médica Colegial de 2024. Esta no se sabe. Dolors, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Qué tal presidente. estás? Muy bien. Oye, veo que estás llena de relojes y de gafas y para ser médico no te veo ni un bolígrafo. Sí, ya en 2124 no utilizamos bolígrafos ni papel. Esto que decías de la medicina personalizada que empezó realmente en nuestra generación, ¿cómo es ahora 100 años después? Hoy en día, presidente, podemos personalizar tratamientos basándonos en el perfil genético de cada paciente, lo que ha revolucionado el pronóstico de muchas enfermedades, pero también nos hace reflexionar sobre el poder que tenemos y el sentido de la responsabilidad que implica. La ética es una guía fundamental en cada intervención genética, especialmente cuando consideramos la edición para prevenir enfermedades. Estos dilemas éticos que surgieron en su época se han vuelto aún más complejos en la nuestra. Oye, ¿y de los trasplantes? ¿Seguís necesitando donantes para los trasplantes o ya han llegado los órganos artificiales? Sí, presidente, utilizamos órganos sintéticos. Apenas necesitamos donantes, solo en ocasiones muy particulares. ¿Y la sangre? También, desde hace muchos años, utilizamos sangre artificial. Y un tema que me preocupa, sobre todo porque me dedico a ello, es el tema del tratamiento del dolor. ¿Cómo estamos tratando el dolor o cómo estáis tratando el dolor? El dolor ha sido y sigue siendo un aspecto prioritario en nuestra práctica médica. Hoy, en 2124, hemos avanzado en técnicas de neuromodulación altamente precisas que actúan directamente sobre las áreas específicas del sistema nervioso responsables del dolor, lo que reduce los efectos secundarios y permite un alivio más rápido. Pero como todos sabemos, el dolor no es solo físico. Tratamos de abordarlo de manera integral, ofreciendo terapias que cuiden también el estado emocional y psicológico del paciente. En este sentido, hemos aprendido mucho de las investigaciones y prácticas de su época, como el Día Mundial del Dolor, que ustedes establecieron para concienciar sobre este tema. Y otra cosa que nos preocupa mucho y que estamos afrontando ahora, ¿cómo la tenéis 100 años después? Y es la relación médico-paciente. Con todas las herramientas, me imagino, digitales que tenéis, ¿cómo estáis ahora con la relación médico-paciente? ¿Seguís cuidando de ello? Por supuesto, presidente. Cuidamos mucho de ellos. Y lo último que te voy a preguntar, ¿qué recuerdo tenéis de nuestra pandemia de la COVID-19? ¿Seguís conmemorando el esfuerzo y las vidas que se quedaron por el camino de todos los profesionales sanitarios? El recuerdo de la pandemia y el sacrificio de todos los médicos y médicas que dieron su vida es algo que llevamos profundamente arraigado en nuestra memoria colectiva. Cada año rendimos homenaje a aquellos que estuvieron en primera línea, como ustedes, quienes no solo enfrentaron la enfermedad, sino que también lucharon por proteger a los más vulnerables. La escultura del árbol de la vida permanece como símbolo de ese esfuerzo conjunto de todas las profesiones sanitarias, recordándonos la fortaleza, unidad y compromiso que demostraron en aquellos tiempos difíciles. Gracias a su valentía, resiliencia y compromiso,
logramos construir una sociedad más consciente y agradecida y un sistema de salud mejor preparado. La solidaridad que nació en aquella época, el espíritu de unión y la dedicación a la sanidad universal son valores que siguen siendo la guía de nuestro trabajo. Sí, presidente, lo bueno que ustedes hicieron juntos sigue siendo el pilar sobre el que hoy construimos. Pues nada, muchas gracias, Dolors. Oye, una última pregunta. Después de mi presidencia, ¿ha habido algún otro hombre? Por supuesto que sí. Afortunadamente ha habido muchos hombres y mujeres ocupando nuestro cargo. Muy bien, pues te agradezco mucho esta conversación y nos vemos en el futuro. Pero sí que lo último, sobre que estás desde el futuro y comprendiendo que los consejos que me des pueden cambiar el futuro, pero bueno, algunos sí. ¿Qué consejos nos darías para mantener y sostener nuestro modelo universal, público y gratuito que tenemos en Europa? Pues si me lo permitís, os daré algunos consejos. Por ejemplo, sería de gran utilidad poner al paciente en el centro de un sistema realmente integrado e invertir en tecnología y digitalización responsable. También promover la educación en salud y promocionar a líderes con visión de futuro. Ayudaría bastante planificar un futuro a través de datos y demografía profesional. Y sobre todo, presidente, cuidar siempre de la dignidad de las personas. Pues muchísimas gracias, Dolors. Gracias no a nos vamos a ver en el futuro, pero bueno, igual nos vemos esta tarde. Adiós, muchas gracias. Adiós. Autoridades, ministra, consejera, presidente de la Organización Médica Colegial, muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la 8ª Convención de la Profesión Médica de la Organización Médica Colegial de España.
Tras este impactante momento vivido al más puro estilo Blade Runner, volvemos, si os parece, al 2024. Dolors Montserrat decía que el papel y el boli ha pasado a la historia, pero bueno, yo voy a seguir un poco convencional, voy a seguir con el papel y el boli, que falla poco. Regresamos de lleno, como les comentaba, a 2024 para abordar los temas más importantes que afectan hoy a la profesión médica, a la sanidad y también a la salud de los ciudadanos. Esta octava convención de la profesión médica llega con un espíritu totalmente renovado, fortalecida por la experiencia y también las lecciones que nos deja la pandemia de la COVID-19. Una crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente que puso a prueba pues no solo a los sistemas sanitarios de España, sino también a nivel mundial y también a vuestra profesión, a la profesión médica. Este momento crucial nos invita a tres cosas. Una, a reflexionar sobre lo vivido. Dos, a reafirmar el compromiso con la sociedad. Y tres, a proyectar con firmeza un futuro donde la medicina sea un pilar fundamental para la sociedad. Para ello es imprescindible una mirada crítica y también visionaria que nos permita no solo curar, sino también prevenir, y no solo tratar enfermedades, sino promover la salud en todas sus dimensiones. Y bajo esta dirección, esta convención persigue ser un punto de partida para un futuro donde la medicina siga siendo no solo una ciencia, sino un acto humanitario. Antes de comenzar con las intervenciones de las autoridades que hoy tenemos el lujo de que nos acompañen aquí en esta convención, me gustaría que vieran el saludo y la bienvenida del doctor Ashok Philip, presidente de la Asociación Médica Mundial. My dear colleagues and friends, let me start by saying how grateful I am to be asked to deliver a few remarks at the opening of the 8th Convention of the Spanish medical profession. It is truly a great privilege and a pleasure. I understand that the motto for this convention is committed to society and doctors. This motto has the priorities in the right order. As doctors, we put the interests of society and our patients before our own. We all remember the days of the pandemic, even though with a sense of unreality, as if it was a bad dream from which we have now awoken. Unfortunately, it was no dream or nightmare. It really happened and terrible things occurred. Many patients died, and many of our healthcare workers, faithful to their patients and their oaths, died too. It is no surprise that we would wish to forget this time of testing and danger, but we cannot afford to do that. We need to learn from what happened, what things were done well, and what badly, what worked, and what was futile. Some things were done correctly: the rapid identification of the pathogen, the sequencing of its genome, and the sharing of this information helped the scientific community to get off to a running start in the hunt for cures, diagnostic tests, and vaccines. On the other hand, some of what was done was either useless or actively harmful. Internal and international restrictions on trade, commerce, and travel may well have gone too far. In particular, it's clear that by the time countries closed their borders to travel, the virus had already crossed them. Shortage of personal protective equipment, lack of ICU beds and ventilators, and uncertainty about how to treat severe cases was also a worldwide phenomenon. I think it is not a reckless generalization to say that much of what was decided by politicians was not too successful, while what was put forward by scientists and doctors was often effective. Therefore, when, not if, the next pandemic comes along, we want doctors and scientists to play their rightful role at the forefront of deciding what should be done. However, we know that politicians rarely listen to individuals. There is strength in unity and numbers. Therefore, our medical associations should be strong and united in speaking up and promoting our informed views. At the international level also, unity and collegiality is needed, and the World Medical Association is the premier doctors organization on the international stage. In my years with the WMA, the Consejo General has played a prominent and important role in the Council and General Assembly. I hope to continue working closely with your leaders in the coming years, a cooperation that will be of great mutual benefit. Again, many thanks and my best wishes for a fruitful conference.
Sin duda, como decía el presidente de la Asociación Médica Mundial, la unión hace la fuerza y considero que la profesión médica después de esta pandemia está más unida que nunca. Sin más dilación, yo voy a pedir la presencia en el escenario de nuevo al presidente de la Organización Médica, el doctor Tomás Cobo. Un fuerte aplauso. Les acompaña la consejera y la ministra. Un fuerte aplauso. ¿Por dónde voy a hablar? ¿Por este o por el otro? Por ese. Muy buenas tardes a todos. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, pues bienvenidos a la 8ª Convención de la Profesión Médica. Os podéis imaginar que es un verdadero honor para mí poder presentarla y un orgullo. Lo primero que quiero hacer es guardar todos y de parte de la profesión médica un minuto de silencio por las víctimas de la Dana. Muchas gracias. Ministra de Sanidad, consejera de Sanidad del Gobierno de Madrid, consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, excelentísimas, como decía antes, autoridades, representantes de las instituciones europeas, embajadora de Marruecos, embajador de Taiwán, queridos amigos y amigas. Permitidme que lo primero que haga es dar las gracias a los que han hecho posible que estemos aquí hoy. Quiero hacerlo a toda la Secretaría Técnica, a todos los técnicos que han estado preparando este holograma de Dolors Campoamor, que es la presidenta del Congreso de la Organización Médico-Colegial del 3124. Gracias a todos los que habéis hecho eso posible. Quiero agradecer al Departamento de Comunicación de la Organización Médico-Colegial, al Departamento de Internacional, en los nombres de Álvaro y de Jaime. Quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros empleados de la OMC y dejarme que particularice en la secretaria de Presidencia, en Elena Hernández, y que personalice en María Antonia Muncharaz, que trabaja con la Secretaría General. Agradecer a todos y cada uno de los miembros de la permanente, a las vicepresidentas, a la vicesecretaria, al tesorero y al secretario general, a Chema. Y quiero dar las gracias también a todos y cada uno de vosotros por asistir a la Convención de la Profesión. Permitidme que lo primero que haga sea agradecer a los más mayores, a los seniors. Ayer estuve en la asamblea con ellos, porque vosotros habéis sido los que habéis tejido nuestro sistema nacional de salud, nuestro modelo sanitario. Vosotros con vuestro trabajo cada día. Explicaba muy bien la ministra Ana Pastor esta mañana que los políticos lo que hacen fue poner el marco jurídico y ordenarlo, ¿no? Y hablábamos de las 3 leyes. La primera ley, la Ley General de Sanidad de 1986, con Ernest Lluch de ministro de Sanidad y presidente Felipe González, que fue, vamos a decir, el casco del barco de nuestro modelo, pero luego hubo 3 leyes, que fueron la Ley de Ordenación Profesional, la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Autonomía del Paciente, que enlaza
como decíamos ayer, directamente con uno de los principios universales de la medicina, que es la autonomía del paciente. Bueno, ellos ponen ese marco jurídico, nosotros trabajamos en él, pero la esencia de lo que es hoy nuestro modelo sanitario reside en todos y cada uno de vosotros, los más mayores sobre todo, que sois los que lo habéis tejido. Permitidme también que dé las gracias a los médicos jóvenes, porque habéis decidido, a los más jóvenes, por haber decidido vivir vuestras vidas en esa parte de la orilla donde viven y navegan los más frágiles y los más quebradizos, que son los enfermos. A eso vais a dedicar vuestras vidas. Y gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis en la práctica asistencial. Gracias por vuestras consultas, por vuestros quirófanos y por vuestras guardias. Digo esto de que la OMC tiene que ser de ayuda y de utilidad. Bueno, pues no os quepa duda que vosotros sois de ayuda y utilidad cada día en vuestra práctica asistencial. Y es cierto que tenemos que trabajar en un entorno multidisciplinar. Es cierto que el que no entienda que hay que trabajar en esa multidisciplinaridad no ha entendido nada. Pero el que no entienda también que esos equipos multidisciplinares deben estar ligados a un liderazgo del médico, tampoco ha entendido absolutamente nada. Y esto no es una ventaja corporativista, sino que se deriva de los años que tardamos en adquirir conocimientos y competencias para asumir la responsabilidad a la hora de hacer un acto médico. Por eso en la campaña decimos claro, alto y sin ningún problema que sin médicos no hay medicina. Esa es la realidad. Pero hemos enfocado esta convención de la profesión en el marco europeo, bien que desde un escenario local, pero en el marco europeo. Esta Europa del bienestar no nace porque sí, tiene unas raíces profundas. Y esas raíces profundas que tiene esta Europa del bienestar no es otra que las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. La desesperanza de una tragedia en la que se atentó contra las vidas de los seres humanos y sobre todo contra su dignidad. Y nace de ahí, en el año 47, un documento que yo creo que es el mejor que ha producido la humanidad en los últimos 100 años, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene dos ejes, que tiene dos potencias y que defiende a aquellos hombres y mujeres que lo escribieron con muchísima profundidad, defienden dos cosas, la justicia social y la dignidad del ser humano. De ahí nace la Europa del bienestar, de ahí nace donde vivimos nosotros ahora, de ahí nace el pilar de esa Europa del bienestar, que es nuestro modelo de salud en Europa. Bien, es cierto que con dos sistemas, el Bismarck y el Beveridge, pero nadie se va a quedar a las puertas de un hospital enfermo sin que sea atendido. Ese modelo nace de esa Declaración de los Derechos Humanos. Y vamos a hablar aquí, en esta convención, precisamente de la sostenibilidad de ese modelo, de qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a tener una mesa en la que va a haber 3 consejeros de sanidad de los gobiernos autonómicos, moderada por el presidente del Consejo Autonómico de Castilla y León, y allí se analizará los pasos y la dirección que tenemos que tomar. Pero esto ya lo hicimos desde la Organización Médica Colegial, siendo presidente Serafín Romero, que presentó en la Comisión de Reconstrucción Nacional 45 medidas que consideramos esenciales para sostener nuestro modelo después de la crisis de la pandemia que tuvo, se nos olvida, a la humanidad al borde del abismo. Presentamos 45 medidas urgentes. Bueno, pues tenemos una crisis de implementación porque pocas de ellas se han implementado. Pero sí voy a decir 2 que consideramos fundamentales. Una, la creación de una agencia estatal de salud pública y 2, la indispensable colaboración entre la sanidad pública y la privada para sostener nuestro modelo. Estas fueron las 2 más importantes de aquellas 45 que presentamos. Eso es lo que hablaremos en esta mesa de sostenibilidad del sistema. Enlazamos con eso la importancia, paradójicamente, la atención primaria y la atención hospitalaria en este modelo ha ido caminando de manera divergente. Tendremos una mesa para hablar de la importancia de la unión entre atención primaria, atención hospitalaria y atención sociosanitaria, porque la atención sociosanitaria fue sobre la que cayó el tablón de la pandemia. Vamos a hablar también de la educación médica continuada, del continuo formativo, desde el pregrado hasta el grado, hasta la formación médica continuada, la importancia, y hablábamos esta mañana de la OEMS, la importancia de que los conocimientos
tengan unos procedimientos comunes de adquisición de esos conocimientos y de esas competencias. Vamos a hablar también de la importancia de la educación. Hay un anestesista aquí. Bueno, hay dos. ¿Puedes? No te ahogas. Y hay médicos de familia al lado. Hablo que vamos a hablar también de la importancia del continuo formativo. He hablado de la importancia de la... ¿Mejoras o qué? De la importancia de la acreditación de la formación media continuada. Y vamos a hablar de salud mental. De salud mental, ministra, hay un Plan Nacional de Salud Mental en el que la Organización Médico-Colegial tiene una herramienta que ha resultado ser tremendamente útil para los profesionales, no solo los médicos, que era el PAIME inicialmente, sino que lo hemos extendido al resto de profesiones sanitarias. Yo creo que una herramienta, lo hablamos con la alta comisionada, para que se incluyera dentro de ese Plan Estratégico de Salud Mental. Un programa de éxito mundial, pero realmente de éxito personal, que es lo que buscamos, que es la atención de aquellos que caen en un problema de salud mental. Y tenemos una mesa extraordinariamente interesante, que es la mesa que habla sobre pseudoterapias, pseudociencias y publicidad engañosa. Y ahí jugamos un papel como colegios profesionales, creo que excepcional, como fuentes de información verídica. Estamos todos los días viendo publicidad engañosa. Le preguntaban a un joven director en los años 60 de una nueva... Bueno, el nuevo era la industria farmacéutica, ya era. Le preguntaban que, oiga, ¿qué planes tiene usted para desarrollar la industria farmacéutica, para hacer progresar esto y tal? Y dijo, pues mire, lo tengo muy fácil. Pues ¿cuál es el plan? Y dice, pues vender a los sanos, porque los enfermos son muchos menos. Y finalmente, eso lo han conseguido. Finalmente esa industria efectivamente va muy bien. Nos venden cosas que son absolutamente patéticas. Cada mañana en grandes medios, los complementos de, por ejemplo, por decir una, de magnesio que nos van a revitalizar y a rejuvenecer, ¿no? Oiga, no existe ninguna evidencia científica de que el magnesio vaya a aportar absolutamente nada, excepto el dinero de nuestro bolsillo. O las pastillas para la memoria. Oye, cada mañana. Pero oiga, no, esto no sirve absolutamente para nada. Sin embargo, está consentido. Yo creo que ahí tenemos que buscar que nosotros seamos referentes de lo que es realmente cierto, de lo que es realmente científico. Y decía hace tiempo, ya lo ha comentado alguna vez Pedro Hidalgo, el presidente del Consejo Autonómico ahora de Extremadura, cuando me decía, lo que tenemos que conseguir de los colegios es que cuando un médico aparezca algo nuevo, diga, antes de decir nada, voy a ver qué es lo que dice mi colegio de médicos, voy a ver qué es lo que dice la Organización Médico-Colegial. Bueno, yo voy más allá, yo ya voy con la ciudadanía. Yo quiero que la ciudadanía, cuando le dicen esto del magnesio, diga, oye, bueno, pero espera un poco, voy a preguntar a ver qué es lo que dice, qué documento serio hay sobre esto que me están proponiendo, ¿no? Bueno, ese papel de referentes es el que debemos y tenemos que hacer como colegios de médicos. Y debemos y tenemos que hacer muchas más cosas. Debemos y tenemos que hacer un registro de profesionales al tiempo que trabajamos con la Administración. Un registro de profesionales médicos que parece absolutamente increíble que no le tengamos serio y fidedigno para, con esos datos, poder hacer una planificación demográfica de lo que va a ser nuestro futuro. Y a todos los vocales, os decía ayer en las juntas, debemos y tenemos que contar lo que hacemos muchas cosas muy bien. El PAIME hablaba ahora, pero es que la Fundación de Protección Social destina 14 millones de euros al año para ayudar a aquellos compañeros y compañeras que en un momento determinado han tenido una quiebra física, psíquica o económica. Tenemos que contar que la Fundación de Cooperación Internacional hace una labor extraordinaria con más de 1.800 médicos registrados y que no proyecta acciones en terreno, porque para eso ya hay ONGs que lo hacen de manera extraordinaria. Lo que hacemos es ayudarles con el seguro de responsabilidad civil, ayudarles con su certificado de idoneidad, ayudarles con sus viajes de retorno. Eso es lo que hacemos. Y tenemos que contar también, debemos y tenemos que contar que a través de la Fundación para la Formación no solo producimos formación, sino que la acreditamos y que a través de las aulas de los colegios de médicos pasan más de 120.000 médicos al año. Oiga, que nos quedan muchas cosas por hacer, pero que hacemos otras muchas que las hacemos bien. Y debemos y tenemos que contar que a nuestros compañeros, cuando son agredidos,
los colegios de médicos somos herramientas bastante más útiles en ocasiones, o en casi todas, o lo éramos, porque ahora sí que es cierto que gracias a la alianza que hemos establecido con el Interlocutor Nacional de la Policía y con la Guardia Civil, lo hacemos mejor. Pero somos absolutamente útiles. Desde hace solo una semana, ya termino, desde hace solo una semana soy presidente de Unión Profesional. He sido elegido por los 35 consejos profesionales de España, que representan un total de 1.800.000 profesionales en España. Porque os hagáis una idea de la potencia económica que tienen esos 1.800.000 compañeros y compañeras, nuestra actividad económica representa un 12% del PIB. Si lo comparáis con la industria del turismo, para que tengamos una idea, la industria del turismo es el 12.8%. Siendo esto importante, que lo es, Unión Profesional tiene una fuerza mucho mayor. Unión Profesional lo que junta es a las profesiones que tienen un compromiso con la sociedad, un compromiso deontológico. Todos esos compromisos que os decía, que comentábamos y que vienen recogidos en nuestro código de deontología, esos otros 34 consejos profesionales también lo tienen. Y vivimos en una Europa politizada y polarizada. Y yo creo que la sociedad civil, los profesionales, tenemos mucho que decir. Tenemos que decir mucho de ese compromiso social desde un punto de vista absolutamente neutral en el entorno de esos liderazgos políticos en ocasiones muy radicales. Yo creo que jugamos un papel absolutamente clave. Y tenemos para eso, y eso nos incumbe a todos, a los presidentes de los consejos de Unión Profesional que están aquí presentes, a los presidentes de los colegios de médicos y a todos los que estamos aquí reunidos. Tenemos que buscar líderes, permitirme que lo ponga en términos deportivos, que jueguen al primer toque. Líderes que pongan swing en las decisiones. Líderes que derriben silos, líderes que hagan crecer a sus compañeros y compañeras al tiempo que crecen ellos, líderes naturales, líderes que tengan un trato sencillo y no tengan una mirada de águila retorcida con galones. Esos son los líderes que tenemos que buscar. Y termino y enlazo otra vez con esos dos principios, con esos dos núcleos, en esa mirada que vamos a hacer desde el marco nacional al europeo para sostener nuestro modelo sanitario. Termino con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, termino con esos dos puntos de justicia social y dignidad. Y no hay nada, absolutamente nada, que esté por encima de la dignidad del ser humano, sea esta una creencia política, filosófica o religiosa. Nada está por encima de la dignidad del ser humano. Y nosotros, los médicos, somos los encargados de cuidar de esa dignidad cuando más vulnerable es, que es en la enfermedad. Esa es nuestra vocación, eso es nuestro deber y eso es lo que tenemos que cumplir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Es el turno ahora para las autoridades que nos acompañan en este importante evento, en este importante acto para la profesión médica en nuestro país. Bueno, ya está con nosotros la consejera, ahora es el turno suyo para contar lo que le apetezca. Muchísimas gracias. Ministra de Sanidad, Mónica García, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, autoridades, colegios, a todos los que estáis aquí con nosotros. Buenos días. Permitidme que el inicio de este discurso lo dedique para los que no están, para los que se han quedado con la pena en el alma reconstruyendo sus vidas, y, desde luego, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, toda nuestra ayuda y profesionalidad a su servicio. Quiero agradeceros, además, de todo corazón que me hayáis invitado a esta 8ª Convención Médica, una jornada en la que en otras ediciones he compartido con todos vosotros desde el público y desde la que tengo pues maravillosos recuerdos, porque además te permite a reencontrarte con tus compañeros, a compartir experiencias con las distintas comunidades que estáis aquí representadas, que tienen puntos de vista distintos, realidades distintas, pero con ideas complementarias y maravillosas. Y además que tenemos una única
un único fin, que es el de mantener lo más precioso que tenemos, que es nuestro sistema de salud, es nuestro mayor tesoro. Y todos nosotros aquí reunidos podemos hacer posible no solo preservarlo, sino además hacerlo mejor. Y eso se hace gracias a todos los que estáis aquí de los colegios profesionales, de las sociedades científicas, de las asociaciones, federaciones, pero en el fondo de los profesionales que día a día trabajan para que todo esto sea posible. Y desde luego esta profesión médica es una profesión que es la nuestra, que a mí me ha enriquecido a unos niveles que jamás hubiera imaginado. Y además, desde estudiante, y ya hace más de 25 años, me ha permitido día a día conocer lo que estaba ocurriendo, los retos, los problemas, verlos desde dentro, que creo que es algo bastante valioso y que ahora, con este nuevo cargo, pero con aún más humildad y vocación de servicio, pues hace que debamos gestionarlo y debamos de ponerle soluciones, pero conjuntamente con todos vosotros, como digo, y todavía recuerdo el día, ya en el siglo pasado, que entré en mi colegio de médicos a colegiarme, ¿no? Esa ilusión yo la he mantenido, me siento muy orgullosa de esas colegiaciones y de todo lo que se hace y desde luego que cada uno de los que estáis aquí de distintas partes hacéis que esto sea posible y desde luego agradecer esta profesión a todos los compañeros y maestros que desde luego a mí me han ayudado a promover unos valores como son la honestidad, el altruismo, la empatía y que además he tenido el privilegio desde dentro de ser testigo de cómo iba cambiando todo esto. No he saludado a la presidenta del futuro, Dolors Campoamor, porque yo espero que siga siendo de carne y hueso, de verdad, y además espero que sigamos teniendo el papel y el lápiz, porque creo que eso también es importante y no lo debemos de perder. Pero esto hace que comprenda los retos a los que nos enfrentamos y además retos que, como ha dicho Tomás, se han trabajado desde dentro desde hace mucho tiempo. Yo cuando estaba en FACME, que creo que son referentes como todos los colegios y que tenemos que tomar las administraciones para trabajar conjuntamente, ya se trabajaba en esos decálogos, en esas necesidades, en esos retos, en lo que hacer, ¿no? Como dices tú. Y tampoco han cambiado tanto las cosas, pero lo bueno es esa motivación, ese lucro cesante, esa ilusión que ponemos precisamente para solucionar los problemas que son los de todos. Y lo tenemos claro, está la longevidad, la comorbilidad, la necesidad de hablar más de salud que de enfermedad, precisamente en esa prevención, y sobre todo el incremento poblacional que está tensionando continuamente un sistema de salud que cuenta con unos recursos humanos y económicos limitados. Y eso es lo que nos toca gestionar. Desde luego, poner al paciente en el centro. Yo creo que en algún momento de la historia se nos olvidó. Dicen que en la medicina de los 60, pero la medicina ad homine viene desde Hipócrates, que era el que ponía al paciente en el centro y además que decía que teníamos que verlo no desde el punto de vista biológico, sino también de la persona que sufre, ¿no? Y hace 2 días, exactamente, celebrábamos aquí las 10º jornadas de la medicina efectiva afectiva, haciendo un homenaje a uno de los muchos médicos que nos han enseñado que el paciente, o nos han recordado que el paciente está en el centro, que es Albert Jovel, que era además preventivista y además enfermo, ¿no? Y trabajó para recordarnos que nuestro fin es un ser, que no es que hay que tratar un hígado, un corazón o un pulmón, sino que hay que tratarle en su conjunto. Y obviamente también tenemos que poner el acento en todo lo que se refiere a los problemas de salud mental, que son una pandemia que nos están arrasando. Y en honor precisamente a Albert, creo que uno de los retos que tenemos es precisamente este, el de hablar más de salud que de enfermedad, combatir todos los factores de riesgo y para eso es muy importante todo lo relacionado con la salud pública. Nuestras direcciones generales de salud pública son los ángeles que nos cuidan, son un tesoro y todas juntas pueden hacer algo muy bueno para nuestro sistema, que desde luego es uno de los mejores. Y qué mejor ejemplo de prevención, y ahora hablando del plan de invierno, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos parecen más potentes y más efectivas en ese plan de invierno que llevamos trabajando mucho es la vacunación de la gripe, por ejemplo, porque eso va a evitar no solo que enfermes, sino que contagies. Y nosotros ya llevamos, en cuanto a la vacunación que empezó en octubre, más de 890.000 dosis.
y queremos que sean más. Han aumentado en un 10% y la adherencia poblacional, desde luego, en la Comunidad de Madrid es bastante alta, pero es que también vacunamos a los niños por vía intranasal, también buscamos formas para que aumente esa adherencia y esa afectividad. O no solo gripe o COVID, el virus respiratorio sincitial. Esa campaña que ya se hizo el año pasado fue maravillosa porque disminuyó en un 90% los ingresos de nuestros niños y disminuyó en un 65% las consultas de atención primaria, con lo cual tiene múltiples fines, no solo el que no enfermes, que no transmitas la enfermedad, sino hacer nuestro sistema sanitario más eficiente con esos recursos tensionados que tenemos, desde luego, en nuestro sistema de salud. Y hay algo que es una herramienta muy preciosa. Yo cuando la conocí, en la Comunidad de Madrid tenemos un sistema de vigilancia de virus respiratorios que se basa en cifras y en análisis en atención primaria que nos prevé punto por punto, semana a semana, lo que va a ocurrir, y en función de eso y de nuestras autoridades de salud pública, lo que hacemos es ir activando distintos escenarios en ese plan de invierno precisamente para proteger a la población y tener el mismo nivel de asistencia. Y desde luego otro gran reto es dar respuesta al envejecimiento de la población, que conlleva comorbilidad y conlleva una serie de complicaciones, y ahí tenemos que trabajar por procesos. Tenemos que tener procesos para enfermedades crónicas complejas y, desde luego, tenemos que tener, eso a lo que se ha referido Tomás, el equipo multidisciplinar con distintas especialidades. Yo creo que todo lo tenemos interiorizado, pero desde luego creo que es fundamental en el reto que nos viene el trabajo multiprofesional, con distintos profesionales, distintas profesiones, nosotros médicos, enfermeras, incluso los administrativos, los que te cambian la bombilla, los que te abren la puerta. Eso es fundamental para que este sistema sea eficiente y funcione, y para eso también es fundamental la continuidad asistencial, no desde los grandes hospitales hasta atención primaria, sino más allá, hasta el SUMA y todos nuestros hospitales de atención media que, trabajando de forma coordinada, pueden hacer precisamente que nuestro sistema sea absolutamente más eficiente. Y además otro reto que tenemos es llevar la salud donde lo necesita el enfermo. Los hospitales están muy bien, pero ya no hay que invertir tanto en ladrillo, sino en invertir en llevar la salud donde mejor esté. Y una de las iniciativas es, por ejemplo, en Madrid, el Ser Más en Casa. Potenciar la hospitalización a domicilio, la hospitalización virtual en residencias, que ya hemos iniciado con un programa piloto en el Puerta de Hierro, o la administración de tratamientos complejos como los oncológicos, en este caso la inmunoterapia en pacientes hematológicos, que se inició el Gregorio Marañón y que lo queremos extender a otras enfermedades y, evidentemente, a todos nuestros hospitales, porque nosotros trabajamos en red y, además, como no puede ser de otra forma, eso es lo que va a asegurar la equidad. Y sé que lo estáis haciendo en otras regiones, con lo cual también lo bonito de estos encuentros precisamente es eso, compartir qué cosas se están haciendo, cómo se están haciendo. Y yo lo que digo siempre, lo que pregunto primero es lo que no hacer, para aprender de la experiencia de otro y empezar a hacer las cosas lo mejor posible. Y siempre con la mayor calidad, las mayores garantías, y nunca con el fin de sustituir al profesional, sino de darle al paciente, pensando en el paciente, lo que mejor o lo que más necesita en cada momento. Y como hablábamos de la longevidad, sí que es cierto que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid somos los más longevos de Europa, de vida media 85,4 años, las mujeres pasamos de los 87. Ya sabéis que estamos haciendo oposiciones para bajar nuestra vida media porque cogemos los hábitos saludables de la población masculina, pero yo no quiero aumentar los años a la vida si no son de calidad. Nuestra obligación como profesión sanitaria es aumentar la vida a los años, y por eso nosotros estamos trabajando en un Instituto de Salud del Cerebro, porque yo quiero vivir muchos años, pero quiero vivirlos bien. Quiero vivirlos de forma independiente, y esta es una iniciativa que, junto con el Instituto de Neurorehabilitación que tenemos en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y que hemos empezado con nuestra unidad de ELA, porque hay que tratar a los más frágiles y pensar en poblaciones también con enfermedades pequeñas o poco frecuentes, es una de nuestras mayores iniciativas, porque lo que hay que hacer es dar más calidad de vida a esa población envejecida. Y además es nuestra obligación utilizar eficientemente los recursos. Y creo que otro reto que tenemos y en el que tenemos que trabajar es profesionalizar la gestión.
Tenemos que ser profesionales de la gestión, ahí tenemos que invertir recursos porque, como digo, no solo es el bien más preciado, sino que tenemos que tener las herramientas y conocer las herramientas necesarias y, desde luego, también el mejor equipo para que todo este gasto sea eficiente y siempre cumpliendo objetivos y midiéndolos. Y además debemos de cambiar, como he dicho, el paradigma que tenemos. La medicina ha cambiado mucho desde que yo entré de estudiante a ahora y el cambio parece que es una evolución natural, pero las cosas han cambiado bastante y, por tanto, como decía, tenemos que cambiar no solo el paradigma, sino los roles profesionales con formaciones específicas. Hay que invertir en formación, en capacitación, en las aplicaciones del conocimiento, y ahí también lo señalaba Tomás. Yo creo que tenemos que pensar en esos programas formativos de las especialidades. Yo sé que en las comisiones nacionales de las especialidades hace unos años se hizo una reflexión profunda de lo que suponían, de qué profesiones se necesitaba que aumentaran un año, cuáles no, y además, aunque sabemos lo que es una nueva especialidad, un ACE, un diploma, yo creo que tenemos que sentarnos a reflexionar qué queremos, cómo lo queremos y no ir a pulsos en función de lo que pedimos unos u otros, porque tenemos que hacer lo mejor para trabajar no solo de forma multidisciplinar, sino de forma multiprofesional, y en eso vuelvo a repetir, vosotros sois los que nos tenéis que asesorar a las administraciones, vosotros que estáis en el día a día, tipo FACME, colegios profesionales, desde luego la organización médica colegial, el foro de la profesión médica, eso es donde está el conocimiento y además distintos puntos de vista enriquecedores que hace que no te sesgues y no te quedes en una rueda de hámster. Y además hay que trabajar incentivando, hay que trabajar con modelos de buenas prácticas, contratos por programa, y no hacer que valga el café para todos, porque eso es malo. Pero también, si pones un incentivo, se puede volver en tu contra, con lo cual lo que hay que tener claro es, vuelvo a lo mismo, hay que profesionalizar la gestión, hay que tener buenas herramientas de gestión y de conocimiento para hacer esos incentivos y diseñarlos en base a unos valores de profesionalidad. Y, desde luego, hay que mejorar los procesos. Tenemos que trabajar en gestión por procesos. Hicieron un trabajo fantástico en el Hospital de Getafe, se unieron con Airbus. Airbus les enseñó cómo optimizar su cuadro de mandos y tiempos quirúrgicos aplicando su gestión por procesos, y el hospital les ayudó a, con aparatos de radiodiagnóstico, poder ver las piezas que estaban en sus máquinas, si estaban bien o estaban mal. Con lo cual, no solo gestionar por procesos, sino introducir en el modelo de gestión sanitaria a otras profesiones que nos enriquecen. Y, como veis, no solo hablo de estos ingenieros que nos enseñaron a trabajar por procesos, es que los ingenieros tienen que estar dentro de nuestros hospitales para trabajar con nosotros, precisamente para hacer más efectivo nuestro trabajo. Y uno de los ejemplos es el doctor Mate Sanz, creo que a todos les conocéis, le dimos un premio que se encargó de los trasplantes, se hizo una revolución cambiando la forma de gestionar, porque todos vemos lo mismo, pero algunos piensan en cómo hacer las cosas diferentes, y él puso el foco en el donante y así consiguió que fuéramos un sistema, desde luego, de excelencia a nivel mundial en cuanto a trasplantes se refiere. Y en referencia a estos visionarios que ven las cosas igual que nosotros, pero piensan distinto de cómo hacerlo, creo que también otro reto y en lo que tenemos que trabajar es en vincular nuestro sistema de salud al conocimiento, a la investigación y, desde luego, a un modelo productivo. Nosotros, por ejemplo, tenemos una estrategia pionera regional en terapias avanzadas que también da mucho miedo porque eso aumenta el gasto en recursos, pero, desde luego, tenemos de los 28 centros que hay en España, 7 en la Comunidad de Madrid, y además hemos aportado 2 medicamentos nuevos, el último, el Celibir, que salvan vidas y además de una forma poco cruenta, ¿no? Estamos llegando a esa medicina personalizada y de precisión, y además que cada vez espero que aumente. Hemos administrado 430 terapias y, además, otro dato para que veáis lo complicado de la gestión. En la Comunidad de Madrid, 1 de cada 4 terapias se las hemos administrado a gente de fuera, precisamente por esa solidaridad y por ese trabajo conjunto que tenemos que hacer entre comunidades, y que tenemos que trabajar no solo en la solidaridad, sino en aunar todas nuestras fuerzas para implantar esa innovación terapéutica, tecnológica y farmacológica y que esté cuanto antes para administrar a toda nuestra población. Y en ese sentido nosotros vamos a trabajar y vamos a poner todo lo que está de nuestro lado para mejorarlo. ¿Y
¿qué otro tema que habéis señalado es importante? Pues desde luego la gestión del dato, ¿no? La gestión del dato yo creo que es importante porque quien no mide no puede tomar decisiones, y en ese sentido estaba nuestra amiga de inteligencia artificial, y yo creo que eso es muy importante y no es una amenaza, sino todo lo contrario, es una ayuda porque va a hacer que esa terapia, que esas prácticas repetitivas, obsoletas y que no aportan valor, las haga una máquina. Y nosotros que aportemos valor, porque nunca una máquina te va a poder mirar a los ojos ni te va a poder tocar. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que seguir apostando por la inteligencia natural por encima de la inteligencia artificial y utilizarla como una herramienta de mejora, y para eso lo que tenemos que hacer es financiar adecuadamente nuestra sanidad, invertir un poco más del Producto Interior Bruto y, desde luego, hacer unos buenos planes de ahorro entre todos, no de ahorro, porque en sanidad no se ahorra porque es un monstruo insaciable, sino de eficiencia, precisamente para gastar cada euro donde mejor tenemos que gastarlo. Y, por último, pero no menos importante, nuestro gran reto es la falta de profesionales sanitarios. Tenemos una gran carencia de profesionales sanitarios, se jubilan muchos de nuestros compañeros, casi un 22% de la plantilla, y no solo necesitamos reponer esa tasa de jubilación, sino además poner más profesionales, porque con la comorbilidad, con la longevidad y con todo lo que conlleva, no necesitamos los mismos médicos, sino más para la población que tenemos. Y en ese sentido, y ya para finalizar, creo que, como habéis referenciado, hemos aprendido a gestionar la incertidumbre y tenemos que gestionar esa realidad. Nos hemos enfrentado a situaciones inesperadas en los peores momentos. Nos hemos referido a la pandemia, una batalla que la viví en las trincheras con vosotros y que demostró nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero desde luego evidenció la capacidad que teníamos de trabajar juntos por una necesidad, por un bien superior, que es el que nos ha hecho elegir esta profesión médica. Y además que demostró que la sanidad es una sanidad con mayúsculas, una sanidad que trabajaba en coordinación, la sanidad pública, la sanidad privada, la sanidad civil, la sanidad militar. Por eso es tan importante que, con unas reglas del juego bien establecidas, seamos capaces de trabajar todos juntos, porque todos somos necesarios para que este sistema sanitario siga siendo grande. Y termino como empecé, pero en este caso recordando a los que no están y se fueron, a nuestros compañeros, a los que les debemos pues todo el respeto, toda nuestra admiración, y por los que estamos aquí. Y, desde luego, por los que estamos, por los que tenemos que gestionar, que somos todos nosotros, y por los que vendrán, porque es nuestra responsabilidad precisamente gestionar bien para que nuestro sistema de salud siga siendo excelente. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, consejera. Doctora Fátima Matute, por su aportación y también su visión como médica. Ahora es el turno de la ministra de Sanidad, doña Mónica García. Un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Tomás, presidente de la Organización Médica Colegial. Exministra de Sanidad, Ana Pastor, consejera de Sanidad, Fátima, consejero de Sanidad, César, autoridades, colegas. Me encanta la palabra colegas, creo que es un término que nos usamos entre nosotros, ¿no? Que está entre la informalidad y el respeto mutuo. Lo primero, hoy es inevitable decir las primeras palabras, mis primeras palabras de apoyo, cariño, empatía con las víctimas de la Dana en Valencia, las familias, sus seres queridos y, como no, también un aplauso muy especial para el Colegio de Médicos de Valencia. Sabéis que aquí estamos todos y todas para vosotros y vosotras. Sabéis que estamos todas las comunidades, todas las instituciones,
apoyando y bueno, pues, haciendo todo lo que tenemos que hacer. Así que muchísimo ánimo en la ardua tarea que nos queda por delante. Para mí es un placer, es un honor estar hoy aquí en esta 8ª convención de la profesión médica, viendo tantas caras conocidas, conocidas y comprometidas con nuestro Sistema Nacional de Salud. Yo echo de menos muchísimo mi profesión, echo de menos la profesión, supongo que nos pasará, también le pasará a Fátima. Echo de menos ese encuentro con los colegas, ese encuentro con los compañeros y compañeras. Y he de decir que este tipo de foros son esos foros que nos reconcilian, ¿no?, con nuestra profesión, y esos foros en los que 2 anestesistas y una radióloga podemos estar hablando largo y tendido cuando normalmente estamos acostumbrados a tener un paciente dormido o un paciente detrás de una pantalla. Así que este tipo de foros son los que nos hacen ver, como decía antes el presidente de la Organización Mundial, ¿no?, cómo la política se tiene que poner detrás, efectivamente, de la ciencia y se tiene que poner detrás de los profesionales. Echo de menos mi profesión, pero soy una auténtica enamorada del Sistema Nacional de Salud. Una enamorada de un Sistema Nacional de Salud que vertebra nuestra sociedad, tal y como la conocemos, como bien decía Tomás, que surge de un momento de crisis dentro de nuestro continente, dentro de Europa, y que ahora mismo no concebiríamos nuestra sociedad si no tuviéramos un Sistema Nacional de Salud férreo, que está ahí cuando más lo necesitamos y que constituye uno de los valores principales, el buque insignia de nuestra sociedad. Tenemos ahora mismo muchísimos retos y muchísimos desafíos por delante, y a mí, decía Virchow que la medicina es una ciencia social, un médico y político alemán del siglo XIX, decía que la medicina es una ciencia social y que la política no es otra cosa que medicina a gran escala, ¿no? Yo sí que creo en la confluencia entre el buen ejercer político y el buen ejercer clínico. Yo sí que confío en que muchos de los aprendizajes que nos traemos de la medicina, muchos de los aprendizajes que traemos de nuestra visión multidisciplinar, de nuestra visión de relación, de mirar a la cara a los pacientes, los podemos traducir a la política. En un momento en el que hay una deriva antipolítica que creo que es bastante peligrosa, en un momento incluso en el que los propios políticos hablamos de no politizar, creo que hay que poner en valor la buena política, hay que poner en valor que la política es la que efectivamente pone los marcos en los cuales los profesionales podemos trabajar, la que pone los marcos en los cuales en la sociedad podemos convivir. Así que, como bien saben aquí los 2 consejeros, en el primer Consejo Interterritorial que celebramos, yo dije que intentáramos hacer como si el Consejo Interterritorial, por supuesto un lugar de trabajo fiel, rígido ante la evidencia científica y fiel y rígido con nuestros conciudadanos y con nuestros pacientes, que lo asimiláramos lo más posible a una sesión clínica donde, como todos vosotros y vosotras sabréis, hay discrepancias, en este caso puede haber discrepancias de color político, pero que al final lo que estamos haciendo es trabajando por el paciente, y en este caso en la política estamos haciendo trabajar por la sociedad. Bueno, la última cita bienal fue hace 2 años de este foro, y en esa cita se rindió homenaje a los profesionales que dieron su profesionalidad e incluso que dieron su vida en un momento tan trágico y tan dramático como fue la pandemia. Y también fue un momento de rendir cuentas, ¿no?, con los aprendizajes de esa pandemia, lo que aprendimos. Y yo creo que aprendimos cosas que son absolutamente fundamentales. No solamente debemos reconocer el trabajo en los momentos más difíciles, en los momentos más críticos. También creo que nos merecemos también reconocernos el trabajo diario, el trabajo cotidiano, ese trabajo silente que hacemos los médicos y médicas todos los días, que hacemos los profesionales sanitarios todos los días y que hace la política también todos los días. Detrás de cada consejería, detrás de cada ministerio hay muchísima gente que trabaja de manera silente y de manera con muchísima vocación de servicio público y con muchísimo compromiso para con sus ciudadanos. Ayer hablábamos de la COVID-19, hoy hablamos de la DANA, y las 2 crisis, las 2 dramas nos recuerdan muchas cosas de las que creo que tenemos que aprender. Uno, vivimos en sociedad y todos somos vulnerables. Y este tipo de tragedias nos invitan a reflexionar que todos y cada uno de nosotros somos vulnerables, nos necesitamos, somos interdependientes. Aquí no vale el sálvese quien pueda. Nos salvamos todos. Como se decía en la pandemia, para que estemos todos a salvo tenemos que estar todos a salvo. Trabajamos en equipo, somos multidisciplinares y valoramos la comunidad. En un momento también de un auge del individualismo,
creo que nosotros ponemos en valor nuestra comunidad. Nuestro Sistema Nacional de Salud es comunidad. Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son comunidad. Nuestra UME es comunidad, nuestros voluntarios son comunidad y, por supuesto, nuestros profesionales sanitarios son comunidad. Y hay dos elementos que creo que operan con fuerza en nuestra sociedad y que creo que debemos de mantener y que tenemos que proteger y velar por ellos. Uno es la confianza y el otro es la información. Nosotros sabemos que la confianza en la información, cuando estamos en nuestra consulta, salva vidas. Pues también tenemos que extrapolarlo al resto de la sociedad. Necesitamos confianza y necesitamos información. Somos una profesión solidaria, somos una profesión empática, somos una profesión que convive diariamente con la enfermedad, somos una profesión que convive diariamente con la muerte y creo que también eso son valores que hemos sido capaces de trasladar a nuestra sociedad y por eso somos un país solidario y empático. Y tenemos muchos salvavidas, tenemos el mejor salvavidas, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, pagado con impuestos, que también es el refuerzo de ese salvavidas, y nuestro sistema nacional es el mejor seguro a todo riesgo que podemos tener. Había una frase del Open Arms, de los profesionales del Open Arms, que decían: nadie que tenga una vida que dependa de él, que está al alcance de su mano, no estira el brazo para poder salvarle la vida. Ese brazo lo estiramos nosotros diariamente como profesionales en nuestros hospitales, en nuestras consultas, pero es que la política también estira ese brazo. Todos los días lo representa la política a nivel social. También tenemos que hacer política de la que estira el brazo y de la que es capaz de mirar a la cara a los ciudadanos y a los pacientes. Y luego la tragedia de la Dana, lo que estamos viendo ahora mismo en Valencia, creo que también nos invita a una reflexión desde la ciencia, siempre de la mano de la ciencia, y es el reto de la crisis climática. Ya se ha dicho muchas veces, ¿no? De hecho lo dice la OMS, la crisis climática es una crisis de salud pública. La crisis climática mata y nos trae nuevos desafíos, no solamente estas tormentas y estas danas, también las olas de calor. Y tenemos que hacer dos cosas que son fundamentales. Una es adaptarnos, adaptar nuestra sociedad, adaptar nuestros sistemas nacionales de salud. El Sistema Nacional de Salud, si fuera un país, sería el quinto país que más emisiones mundiales emite. El 5% de las emisiones mundiales las emite el Sistema Nacional de Salud. Y por supuesto, tenemos que trabajar en la mitigación. En medicina, lo decía también la consejera, tenemos el not to do, el no hacer, pero también tenemos el primum non nocere. Ante todo, no hagamos daño. Ante todo, no hagamos daño a nuestro planeta. Y creo que además tenemos una buena noticia y es que no tenemos que elegir. No tenemos que elegir entre luchar por la salud y luchar contra el cambio climático. No es como cuando tenemos un fármaco, ¿no?, que es antibiótico, que va bien para una neumonía, pero además es nefrotóxico y tenemos que elegir en un momento dado qué es lo que atacamos primero. En el caso del cambio climático y el refuerzo y la protección de la salud se refuerzan mutuamente. Esta tragedia también creo que está poniendo en duda uno de los pilares de nuestra práctica clínica, que es la evidencia científica. Tenemos que defender la evidencia científica. No se puede poner en duda la ciencia. Efectivamente, los políticos, políticas, las instituciones nos tenemos que poner detrás de la ciencia. Decía Maimónides, que es un médico del siglo XII, decía, por favor, no con estas palabras, pero más o menos decía, dadnos conocimiento, dame conocimiento y por favor aparta a los charlatanes de la cama, de los pies de la cama de mis pacientes. Pues esto es lo que pedimos también, por favor, apartemos la desinformación, apartemos la información tóxica, apartemos los bulos, porque también sabemos que la desinformación y la información tóxica va en contra de nuestra salud. Y tenemos un Sistema Nacional de Salud que es robusto y, como decía Tomás, estamos trabajando en fortalecerlo todavía más, en que sea todavía un sistema en el que nos sintamos todavía más orgullosos, desde la Agencia Estatal de Salud Pública hasta la Ley de Universalidad, la ley derivada del Plan de Tabaquismo. Hay que recordar que el tabaquismo mata a 140 personas al día, 50.000 al año, la Ley de Garantía de Medicamentos, la Agencia Estatal de Tecnología Sanitaria, la Agencia para la Evaluación de la Tecnología Sanitaria, el Plan de Atención Primaria. Tenemos una atención primaria que no es la puerta de entrada de nuestro Sistema Nacional de Salud. La atención primaria, y gracias tenemos aquí también a médicos de atención primaria,
es el corazón de nuestro sistema, somos la envidia del mundo. Cuando yo salgo fuera, cuando salgo a la Organización Mundial de la Salud, lo que me dicen es: vosotros sois referentes en un modelo que es el modelo más eficiente y el modelo que está más en contacto con la salud de la población. Esa medicina personalizada que hablamos y que llegará en un futuro a trasladarse en esa precisión genética, en esa medicina translacional, la tenemos dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud. Se llama médico de atención primaria, el que te conoce personalmente, el que conoce a tu familia personalmente y el que conoce a toda la comunidad en la que vives. Así que sí, estamos trabajando para reforzar nuestro Sistema Nacional de Salud desde la atención primaria. También, cómo no, en un plan de salud mental, porque somos conscientes del daño que está haciendo la salud mental entre nuestra población y somos conscientes de que no estamos siendo capaces de llegar y no estamos siendo capaces ni de prevenir, ni de llegar, ni de diagnosticar bien cuáles son las causas y cuáles son los tratamientos. Y, cómo no, si hablamos de nuestro Sistema Nacional de Salud, no podemos dejar el alma mater de nuestro Sistema Nacional de Salud, que son los profesionales. Los profesionales que se dan día a día a sus pacientes. Hablabais de la relación médico-paciente, eso es sagrado. Y para mantener la relación médico-paciente sagrada, lo que necesitamos es tiempo, que es el gold estándar ahora mismo de la sociedad y el gold estándar de lo que más necesitamos. Estamos trabajando en el Estatuto Marco, estamos trabajando también en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, porque está obsoleta, porque tiene más de 20 años y porque tiene algunos artículos que incluso son preconstitucionales. Necesitamos cuidar a los que nos cuidan, necesitamos modernizar nuestra relación con el entorno laboral, modernizar la relación de nuestros profesionales con el paciente, con el propio Sistema Nacional de Salud y con el conocimiento. Necesitamos hablar de lo que es una jornada laboral, lo que no es una jornada laboral. Necesitamos profesionalizar la gestión, efectivamente, y hablar de la carrera profesional y de los diferentes incentivos. Los profesionales son la columna, sois la columna vertebral de nuestro Sistema Nacional de Salud y estamos llamados a liderar estos cambios y estos desafíos. Tenemos que pensar cómo aportamos el mejor valor a lo que creo, defino y estoy convencida de que es la profesión más bella del mundo. Así que espero que estas jornadas sean los más fructíferas posibles, espero que saquemos todos conclusiones, espero que trabajemos juntos y espero que podamos vernos en un futuro teniendo un Sistema Nacional de Salud cada vez más robusto, con unos profesionales cada vez mejor cuidados y que sean capaces de dar el mejor servicio y el mejor compromiso con la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ministra, por compartir con todos nosotros esos conceptos tan importantes que yo me he dejado aquí apuntados. Confianza, unidad, información, solidaridad, empatía, tiempo y profesionalidad. Muchísimas gracias. Quería, antes de daros las gracias, disculparme con nuestra asistenta virtual porque le cambié el apellido, me falló el papel y el boli. Pero ahora ya sí que sí, hemos llegado al final. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta inolvidable mañana. Gracias también por mejorar cada día la asistencia sanitaria para que, si tenemos un problema de salud, pues podamos acceder a esa asistencia en las mejores condiciones. Antes de decir adiós, me gustaría invitar al escenario a la Comisión Permanente junto a las autoridades para hacer esa foto oficial que quede para el recuerdo. Y me gustaría también pedir la presencia del consejero de Salud de Cantabria, César Pascual. Un fuerte aplauso y muchísimas gracias a todos.